Como hemos visto ya en nuestra larga serie de exposiciones consecutivas en el Sermón del Monte, a partir del versículo 13 del capítulo 7 se inicia lo que podríamos llamar la parte aplicativa del sermón. Luego de haber expuesto las características que evidencian a los ciudadanos de su reino, el Señor inicia esta última sección de su discurso haciendo una invitación, una apelación directa a su auditorio a entrar por esa única vía de acceso al reino, la puerta estrecha de la verdadera conversión, la puerta estrecha de la fe y del arrepentimiento. Todos los que desean llegar a la vida tienen que entrar por esa puerta. No hay atajos, no hay otra opción. Si no os arrepentís, dice el Señor, pereceréis. Y en otro lugar, en Juan 3:36, dice, el que cree en el Hijo tiene vida eterna. Pero el que rehúsa creer en el Hijo no verá la vida, sino que la ira de Dios está sobre él. Hay que entrar por esa puerta estrecha del arrepentimiento y la fe, la puerta estrecha de la verdadera conversión. Sin embargo, como hemos visto ya, muchos se extravían en su camino al reino porque existe otra puerta. Una puerta ancha y espaciosa que lleva a un camino que es también ancho y espacioso. Versículo 13 y 14 del capítulo 7. Entrad por la puerta estrecha, dice el Señor, porque ancha es la puerta y espacioso el camino que lleva a la perdición, y muchos son los que entran por ella. Porque estrecha es la puerta y angosto el camino que lleva a la vida, y pocos son los que lo hallan. Noten la comparación, muchos y pocos. Son muchos, dice el Señor, los que se extravían por esa senda del cristianismo fácil, por ese camino que promete los beneficios de Cristo, pero sin seguir a Cristo. Y es precisamente acerca de ese peligro de extraviarse en el camino que lleva a la vida que el Señor nos advierte en todo el resto del sermón, en los versículos 15 hasta el versículo 27. ¿Por qué son tantos los que se extravían en su camino al cielo? ¿Por qué muchos que alguna vez estuvieron inquietos por el destino eterno de sus almas, finalmente se perderán? ¿Por qué? Ahora noten, hermanos y amigos, que aquí no estamos hablando de personas que no muestran ningún interés por su condición espiritual delante de Dios. Aquí no estamos hablando de personas que rechazan abiertamente la fe cristiana, no. Aquí estamos hablando de hombres y mujeres que por algún momento de sus vidas manifestaron inquietud espiritual, experimentaron cierto interés en las cosas de Dios. Y sin embargo, finalmente se destruirán. ¿Por qué? En esta última sección del Sermón del Monte, el Señor responde esta interrogante, advirtiendo a su auditorio de dos grandes peligros que acechan a todos aquellos que desean entrar en el reino de Dios. En primer lugar, el peligro de los falsos profetas, versículo 15, guardaos de los falsos profetas. Ellos os guiarán hacia la puerta ancha. Y en segundo lugar, el peligro de una falsa profesión de fe. Versículo 21. No todo el que me dice, Señor, Señor, entrará en el reino de los cielos, sino el que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos. Y en estos últimos domingos hemos estado considerando precisamente este último peligro. El peligro de los falsos profesantes, de aquellos que son engañados por su propio corazón. Personas que viven y mueren engañadas pensando que son cristianas sin serlo. Como hemos visto ya, estos falsos profesantes descansan sobre una esperanza falsa, descansan en la ortodoxia de su profesión de fe, descansan en su supuesta atadura emocional a Cristo y en las muchas actividades religiosas en que están envueltos. Todo esto les da una falsa seguridad que no les permite ver
que los frutos que emanan de la fe y el arrepentimiento no están presentes en sus vidas. Como hemos dicho ya hasta la saciedad, el que cree en Cristo obedece a Cristo. No con una obediencia perfecta. Eso no lo encontraremos de este lado del cielo, pero sí con una obediencia sincera y con un deseo genuino de conformar toda nuestra vida a la voluntad de Dios. No todo el que me dice Señor, Señor entrará en el reino, sino ¿quiénes? Los que hacen la voluntad del Padre que está en los cielos. Por eso los que creen en Cristo experimentan una lucha diaria, que en ocasiones, hermanos, y yo sé que ustedes estarán de acuerdo conmigo en esto, se vuelve agónica contra el pecado que mora en nosotros y que intenta apartarnos continuamente de la voluntad de Dios. El apóstol Pedro nos dice en su primera carta que esos deseos carnales que aún moran en nosotros batallan día y noche, momento tras momento, contra el alma. El creyente verdadero desea hacer la voluntad de Dios, pero cuando quiere hacer la voluntad de Dios descubre como Pablo que el mal está en él. Cuando quiero hacer el bien, entonces hallo esta ley, el mal está en mí. Hay una ley de maldad en nuestros miembros, hermanos, que intenta llevarnos cautivos una vez más a la ley del pecado. Y todo aquel que se encuentra ajeno a esta lucha de la que estamos hablando ahora, no importa cuáles sean sus doctrinas, no importa cuántas emociones haya experimentado en su supuesta relación con Cristo, no importa en cuántas actividades religiosas esté envuelto, si esa lucha no la ha experimentado ni la está experimentando en su corazón, tal persona no ha sido transformada por el poder de la gracia de Dios. El que cree en Cristo desea hacer la voluntad de Dios, y hacer la voluntad de Dios de este lado del cielo implica una lucha a muerte contra el pecado que aún reside en nosotros. No somos salvos por obedecer la voluntad de Dios, no. Somos salvos por gracia por medio de la fe. Pero ¿cómo sabemos si en verdad creemos? ¿Cómo podemos evaluar la genuinidad de nuestra fe? Hermanos y amigos, no por la mera profesión de labios, no por un mero emocionalismo, sino por la prueba objetiva de nuestra obediencia. Esa es la enseñanza de los versículos 21 al 23. No todo el que me dice Señor, Señor entrará, sino el que hace la voluntad de mi Padre. Muchos me dirán en aquel día, pero Señor, Señor, eran emocionales. Estaban envueltos en 1001 actividad. Pero Cristo les dirá al final, nunca os conocí, apartaos de mí, hacedores de maldad, a pesar de que profetizaron, a pesar de que hicieron milagros, a pesar de que echaron fuera demonios. En Efesios capítulo 2, versículo 8 en adelante, dice el apóstol Pablo, somos salvos por gracia, sí, por medio de la fe. Pero sigue diciendo el apóstol, somos hechura suya, creados en Cristo Jesús para buenas obras. Donde no están esas buenas obras, debemos concluir entonces que allí no hay gracia ni hay fe. En Santiago capítulo 2 versículo 17 dice que la fe sin obras es una fe muerta, es una fe estéril. Ahora bien, hasta aquí lo que hemos visto en estos últimos domingos. A partir del versículo 24 hasta el 27, el Señor presenta a su auditorio una parábola que ilustra en una forma gráfica el peligro de los falsos profesantes. Todo lo que hemos dicho fue una introducción para poder leer nuestro texto en su contexto. A partir del versículo 24, el Señor va a ilustrarnos con una parábola todo lo que ha venido enseñando acerca de los falsos profesantes. Es la famosa parábola de los dos cimientos. Vamos a leer versículos 24 hasta el 27, el texto que estudiaremos hoy. Cualquiera pues que me oye estas palabras y las hace, le compararé a un hombre prudente que edificó su casa sobre la roca. Descendió lluvia y vinieron ríos y soplaron vientos y golpearon contra aquella casa, pero no cayó porque estaba fundada sobre la roca. Pero cualquiera que me oye estas palabras
y no las hace, le compararé a un hombre insensato, necio, que edificó su casa sobre la arena, y descendió lluvia, y vinieron ríos, y soplaron vientos, y dieron con ímpetu contra aquella casa, y cayó, y fue grande su ruina. Dividiremos el estudio de nuestro texto en los siguientes encabezados. En primer lugar, veremos cuál es el tema central de esta parábola. En segundo lugar, veremos las similitudes de los dos constructores que aparecen en la parábola. En tercer lugar, veremos las diferencias de estos constructores y finalmente dos aplicaciones prácticas. Bien, hermanos, veamos en primer lugar cuál es el tema central de esta parábola. El Señor nos presenta en su parábola dos edificadores, dos constructores. Pueden ser dos ingenieros, pueden ser dos arquitectos. Uno construye su casa sobre la roca, el otro construye su casa sobre la arena. Uno escogió un cimiento sólido, el otro un cimiento débil. En algunas partes de Palestina, el terreno presenta la peculiaridad de que en la superficie es arenoso, sobre todo cuando son terrenos que se encuentran en la falda de una montaña. La lluvia que cae va arrastrando la arena, de manera que ese terreno que es calizo se convierte de repente en un terreno arenoso. Y para construir una casa con solidez hay que cavar y cavar para llegar a una parte más sólida y segura. Esa es la figura que el Señor está usando en nuestro pasaje para ilustrar su enseñanza acerca de los falsos profesantes. Aquí hay dos individuos que desean construir una casa. Uno se toma su tiempo para proveer a su edificación un cimiento sólido. Así que busca un bulldozer, o yo no sé qué palabra usar, pero busca camiones, obreros, y comienza a cavar y cavar y cavar hasta que llega a la parte rocosa del terreno. Pero tenemos quizás al lado otro arquitecto, ingeniero, constructor que no está dispuesto a esperar tanto y él decide construir sobre el terreno arenoso. Ahora, ¿qué sucede? Cuando cambia la estación del año y llegan las lluvias que desbordan los ríos, el terreno arenoso comienza a ceder. Pero la casa del hombre sabio se mantiene en pie. ¿Por qué? Porque fue construida sobre un cimiento seguro. La otra, la del insensato, no soporta el embate del agua, del viento y cae estrepitosamente. Ahora bien, es obvio que el Señor no está dando aquí a su auditorio una lección sobre ingeniería. Es obvio que el Señor no está aquí en la Universidad Autónoma de Santo Domingo hablándole a un grupo de arquitectos. El Señor está hablando del peligro de los falsos profesantes y lo que debemos preguntarnos es, ¿cuál es el significado de todo esto? ¿Qué fue realmente lo que el Señor intentó comunicar con esta ilustración? Bueno, alguien dirá rápidamente, pastor, pero eso es muy evidente. La casa es la salvación del alma. El cimiento sólido que escogió el hombre sabio es Cristo. Cristo y su obediencia perfecta a la ley de Dios. Cristo y su muerte en la cruz del Calvario. El cimiento arenoso del hombre insensato son sus buenas obras, su religión, su moral, su decencia o cualquier otra cosa fuera de Cristo. De modo, pastor, que lo que esta parábola enseña claramente es que el hombre sabio descansa únicamente en Cristo como la roca de su salvación, mientras el insensato descansa en otras cosas, su religión, su moral, su decencia, etc. Pastor, Cristo es la roca en esta parábola. Bueno, a esto respondemos que ciertamente la Biblia dice que el Señor en muchos lugares es como una roca. Por ejemplo, en Deuteronomio capítulo 32, versículo 4, hablando acerca de Dios, dice Moisés, Él es la roca cuya obra es perfecta. Y más adelante en ese mismo capítulo, en el versículo 15, Moisés reprende al pueblo por haber menospreciado, dice él, la roca de vuestra salvación, en una obvia referencia a Dios.
En el Nuevo Testamento encontramos esa misma figura para referirse de manera especial al Mesías, es decir, a nuestro Señor Jesucristo. Por ejemplo, en 1 Corintios capítulo 10, versículo 4, Pablo dice que todos los israelitas que salieron en el Éxodo con Moisés bebieron de la misma bebida espiritual, porque bebían de la roca espiritual que los seguía, y la roca era Cristo. Y más adelante en Efesios 2:20, Pablo habla de la iglesia como si fuese un edificio cuya piedra principal es Jesucristo. Y Pedro le llama a Cristo en su primera epístola la piedra viva, escogida y preciosa. Decir entonces que Cristo es la roca de nuestra salvación y decir que Él es la roca principal sobre la cual está edificada la iglesia, hermanos, amigos, eso es totalmente cierto, ciertísimo. Esas doctrinas se enseñan hasta la saciedad en las Escrituras, pero no es la enseñanza de nuestro pasaje. Que Cristo es la roca de nuestra salvación, lo es. Que Él es la roca de la iglesia y no Pedro, lo es. Pero ese no es el tema central de la parábola que encontramos en Mateo 7:24. Noten con cuidado una vez más nuestro texto. Cualquiera pues, versículo 24, que me oye estas palabras y las hace, le compararé a un hombre prudente que edificó su casa sobre la roca. Versículo 26, pero cualquiera que me oye estas palabras y no las hace, le compararé a un hombre insensato que edificó su casa sobre la arena. Lo que el Señor está comparando aquí no es al individuo que descansa en Cristo y solo en Él para salvación, en contraposición con el individuo que descansa en sus buenas obras. No. El Señor está comparando más bien a dos hombres que claman ser cristianos, pero que representan dos clases de oidores de la palabra de Dios. Los que oyen y hacen, los que oyen y no hacen. Hermanos, esto no es más que una ampliación de la enseñanza del versículo 21. No todo el que me dice Señor, Señor, no todo el que profesa ser cristiano entrará en el reino de los cielos. Sino ¿quién? El que oye y hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos. De ahí la conexión que aparece en el versículo 24. Cualquiera, pues, aquí se está comparando a dos clases de profesantes. Aquí se está comparando dos hombres que dicen descansar en Cristo para salvación. El hombre que aparece en nuestra parábola no es aquel que escucha el Evangelio, que ha oído que todos somos pecadores y que solo en Cristo hay salvación, pero en vez de clamar misericordia rechaza la oferta de salvación porque él intenta salvarse por sus méritos personales. Claro, el hombre que hace eso es un insensato, pero ese no es el tipo de insensato que señala nuestro pasaje. El hombre, y presten atención hermanos porque esto es muy importante y es muy sutil, el hombre a quien Cristo señala aquí es el que oye el Evangelio, escucha las palabras de Cristo, las acepta, las recibe con alegría, pero aún así no las pone por práctica en su vida diaria, en su trato con los demás, en sus relaciones interpersonales, en sus relaciones comerciales, sobre todo en su relación con Dios. Es simplemente un oidor y tal vez incluso un admirador de las palabras de Cristo y del Evangelio, pero nada más. El hombre sabio es el que oye y pone en práctica lo que oye. El hombre necio es el que oye lo mismo que oye el hombre sabio, pero no lo pone por práctica. Él se limita a oír. La roca entonces sobre la cual construye la casa el hombre sabio son las palabras del Señor. El que me escucha y vive de acuerdo a ello, dice el Señor, le compararé a un hombre prudente que edificó su casa sobre un cimiento sólido. ¿Cuál es ese cimiento? Su palabra. En este caso específico el Sermón del Monte, pero el texto se puede aplicar a todas las enseñanzas del Señor. El hombre sabio
evalúa la genuinidad de su fe, que es el tema central de nuestro texto, sobre el cimiento sólido de su apego a la palabra de Cristo, sobre el cimiento sólido de su obediencia a la palabra de Cristo. Él cree en Cristo. ¿Y cómo sabe que cree? Porque obedece. Su cimiento es sólido, no con una obediencia perfecta, pero sí con una obediencia sincera. Su profesión cristiana descansa segura. Noten que no estoy hablando de su salvación descansa en Cristo, estoy hablando de su profesión de fe. ¿Cómo este hombre sabe que cree? Porque él puede decir con toda confianza, yo sé que soy cristiano, yo sé que voy camino al cielo. Porque él oye las palabras de Cristo y las obedece. El insensato dice, yo sé que voy al cielo, simplemente porque las oye. Y luego no hace nada con ella. Habiendo establecido, hermanos, cuál es el tema central de nuestra parábola, veamos ahora en segundo lugar las similitudes de los dos constructores de la parábola. Aquí tenemos a un hombre sabio y prudente por un lado, y a un hombre necio e insensato por el otro. A nosotros nos gustaría poder distinguirlos claramente, al necio del sabio. No obstante, vemos en la parábola que estos dos hombres se parecen en algunas cosas. Y es precisamente por esas similitudes que algunas personas se engañan creyendo que son lo que no son. Porque hay ciertas cosas en las que el hombre necio se parece al sabio. ¿En qué? 3 cosas. En primer lugar, ambos escuchan las palabras de Cristo. Ambos escuchan las palabras de Cristo. Versículo 24. Cualquiera pues que me oye estas palabras y las hace, le compararé a un hombre prudente. Versículo 26. Cualquiera que me oye estas palabras y no las hace, le compararé a un hombre insensato. Queridos hermanos y amigos, el Señor no está comparando aquí a un cristiano y a un maometano, por ejemplo. El Señor no está comparando aquí a un hombre, por un lado, el prudente y el sabio, que escucha las palabras de Cristo, el contenido de la Biblia, el mensaje del Evangelio, con otro que escucha el contenido del Corán y cree en Mahoma. No. Ambos escuchan el mensaje de Cristo. Estos dos hombres se han expuesto al mismo evangelio, a la misma predicación, al mismo mensaje bíblico. Estos dos hombres han tomado de su tiempo para venir a escuchar la palabra de Dios. El necio del que nos habla Cristo en nuestro texto no es el individuo que hoy domingo está sentado frente a su casa con un grupo de amigos jugando cartas o hablando de política, o frente a la televisión viendo un partido de béisbol. No. El que está en estos momentos haciendo eso es un necio. Porque este es el día del Señor. Pero no es el tipo de necio que tenemos en nuestra parábola. El insensato de nuestra parábola se encuentra hoy domingo en alguna iglesia cristiana. Tal vez, hermanos y amigos, se encuentra sentado aquí en medio nuestro, escuchando la palabra de Dios, e incluso asintiendo que ciertamente es la palabra de Dios. En ese punto no se diferencia del otro. Ambos escuchan regularmente la palabra de Dios. En segundo lugar, ambos edifican una casa. Esto también es evidente en el texto. Versículo 24. Cualquiera pues que me oye estas palabras y las hace, le compararé a un hombre prudente que edificó su casa. Versículo 26. Cualquiera que me oye estas palabras y no las hace, le compararé a un hombre insensato que edificó su casa. Los dos edificaron su casa, el hombre sabio la suya, el insensato la de él. En esto también se parecen estos hombres. Y hermanos, ¿de qué casa es que Cristo está hablando aquí? Si miramos el contexto, veremos que se trata de nuestra profesión de fe. Toda esta sección del Sermón del Monte es una advertencia sobre la falsa profesión de fe, sobre el engaño de aquellos que claman Señor, Señor, creyendo que son cristianos y no lo son. Estos dos hombres de la parábola
El prudente, el insensato, profesaban estar seguros en Cristo. Profesaban haberse refugiado en Él para salvación. ¿Qué es una casa, hermanos? Una casa no es más que un lugar de refugio. Una casa no es más que el lugar en el que nos sentimos seguros. Estos dos hombres clamaban haberse refugiado en Cristo. Esa es la casa. Estos dos hombres proclamaban ser cristianos y en eso también se parecían. Y en tercer lugar, las construcciones de ambos fueron sometidas a prueba. En esto también se parecen los dos. Las construcciones de ambos fueron sometidas a prueba. Tanto en el versículo 25 como en el versículo 27 se mencionan las mismas pruebas. De hecho, ambos textos parecen idénticos, excepto cómo terminan. Vean el versículo 25. Descendió lluvia, vinieron ríos, soplaron vientos y golpearon contra aquella casa y no cayó porque estaba fundada sobre la roca. Versículo 27. Descendió lluvia, vinieron ríos, soplaron vientos y dieron con ímpetu contra aquella casa y cayó y fue grande su ruina. Los dos hombres escucharon el mismo mensaje. Los dos hombres decían creer en Cristo. Los dos hombres fueron probados. Es muy posible entonces que a simple vista estos dos hombres no parecieran distinguirse el uno del otro. No obstante, sabemos que uno era sabio y el otro insensato. ¿Dónde estaba la diferencia entonces? Y esto nos lleva a nuestro tercer encabezado. Ya hemos visto el tema central de la parábola, ya hemos visto las similitudes de los dos constructores que aparecen en la parábola. Veamos ahora las cosas en que se diferenciaban el uno del otro. En primer lugar, se diferenciaban en los cimientos que ambos pusieron a sus edificaciones. En primer lugar, se diferenciaban en los cimientos que pusieron a sus edificaciones. Recuerden, hermanos y amigos, que ambos profesaban ser cristianos, pero uno construyó su profesión de fe sobre un fundamento seguro, mientras el otro lo hizo sobre un fundamento falso. Mientras uno decía, yo sé que soy salvo, porque he confiado únicamente en Cristo para salvación, y veo en mi vida las evidencias de que ciertamente se ha operado en mí una obra de gracia. Veo en mi vida un deseo y una lucha por hacer la voluntad de Dios. Eso decía el hombre sabio. El otro decía, yo también sé con certeza que soy salvo, porque yo conozco la doctrina bíblica, porque yo acepto que la Biblia es la palabra de Dios, porque me emociono cuando estoy en la iglesia cantando himnos, porque me emociono al pensar en Cristo, porque estoy envuelto en todas las actividades de la iglesia. Domingo tras domingo estoy aquí escuchando la palabra de Dios y no en ningún otro lugar. Ese es el cimiento del hombre necio. Mi amigo, el asunto no es simplemente conocer la doctrina bíblica y aceptarla. El asunto no es emocionarse al pensar en Cristo o el estar envuelto en un sinnúmero de actividades religiosas. El asunto ni siquiera es estar aquí domingo tras domingo escuchando la palabra de Dios. Eso es precisamente lo que Cristo nos está advirtiendo en nuestro texto. El Señor sabía que probablemente muchos de los que estaban entre la multitud aquel día estaban escuchando atentos y encantados las palabras que salían de su boca. Seguramente se irían a sus casas comentando con asombro lo hermoso y la simetría del sermón. De hecho, el evangelista nos dice al final del sermón que eso fue lo que ocurrió, versículos 28 y 29. Y cuando terminó Jesús estas palabras, el texto que estudiaremos el domingo próximo, la gente se admiraba de su doctrina,
porque les enseñaba como quien tiene autoridad y no como los escribas. Pero como nuestro Señor Jesucristo amaba las almas de los hombres y como Él no estaba buscando simplemente la aprobación de su auditorio y que al final del sermón se pararan en la puerta y le dijeran: ¡qué buen sermón, pastor! Él estaba buscando la salvación de esas pobres y miserables almas. Es que Cristo está diciendo lo que está diciendo aquí. El Señor podía leer la admiración en el rostro de su auditorio. El Señor podía leer cómo estaban bebiéndose cada palabra que salía de su boca. Pero Él sabía que una vez volvieran a sus casas, olvidarían el sermón. Mi amigo, en ningún lugar de las Escrituras se nos enseña que el admirar las palabras de Cristo sea una prueba objetiva de que una obra de gracia se ha operado en nuestros corazones. En el tiempo de Ezequiel, la gente acudía gustosa a oírle. Dice la Biblia que lo escuchaban como quien escucha a un cantor melodioso cantando canciones de amor. Ellos iban a escuchar a Plácido Domingo cantando y se regocijaban oyendo la predicación de Ezequiel. Pero luego se iban a sus casas y no hacían nada con lo que oyeron. Estos dos hombres de la parábola, como hemos visto, escuchaban y asentían a las palabras de Cristo. Ambos creían ser seguidores de Él. Pero uno se tomó el tiempo necesario para poner un fundamento seguro como base de su profesión de fe y el otro no. El otro no tenía tiempo para esas cosas. Él deseaba únicamente edificar su casa lo más rápido posible. Lucas capítulo 6. Lucas capítulo 6, versículo 46 al 49. El texto paralelo de Mateo 7. ¿Por qué me llamáis Señor, Señor, y no hacéis lo que yo digo? Todo aquel que viene a mí y oye mis palabras y las hace, os indicaré a quién es semejante. Semejante es al hombre que al edificar una casa, y en el contexto una vez más es la profesión de fe, cavó y ahondó, y el texto griego es enfático, cavó y cavó y cavó. Y puso el fundamento sobre la roca, y cuando vino una inundación, el río dio con ímpetu contra aquella casa, pero no la pudo mover. ¿Por qué? Porque estaba fundada sobre la roca. Mas el que oyó y no hizo, semejantes al hombre que edificó su casa sobre tierra sin fundamento, contra la cual el río dio con ímpetu y luego cayó, y fue grande la ruina de aquella casa. Hermanos y amigos, ¿cuántas personas hoy profesan con toda certeza que son cristianos y no lo son? ¿Cuántas personas? Cristo dice muchos. Y uno se pregunta, ¿cómo puede ser esto posible? Aquí está la respuesta. Estos falsos profesantes nunca se han detenido a considerar cuidadosamente si su vida refleja los frutos que la Biblia enseña que emanan de la verdadera fe. Ese es el problema que Cristo menciona aquí del hombre insensato. Tiene tanta premura por construir su casa que no se sienta a considerar. Mi amigo, si realmente estás interesado en el destino eterno de tu alma, hay algunas cosas que debes considerar con atención, comenzando con el hecho de si tienes o no una comprensión adecuada del mensaje del Evangelio. Mi amigo, ¿has entendido realmente cuál es el mensaje del Evangelio? Aquí no estamos diciendo que hay que ser un teólogo para ser salvo, pero ¿entiendes al menos la esencia de ese mensaje? Que eres un miserable pecador, que no puedes hacer nada por ti mismo para salvarte, que solo Cristo pudo satisfacer por completo lo que la justicia de Dios demanda de nosotros por nuestros pecados. Mi amigo, ¿tú entiendes que solo por medio de la fe en Él puedes apropiarte de los beneficios de su obra de salvación? Esa es la esencia del mensaje evangélico.
Algunos solo pueden ver en el Evangelio un atractivo estilo de vida, una vida moral y decente, pero el Evangelio es mucho más que eso. El Evangelio trata básicamente con nuestro estatus judicial delante de Dios. Enfoca primariamente el terrible problema de nuestras transgresiones a la ley divina. El hecho de que nuestras transgresiones nos separan de Dios. Pero contiene la buena noticia de que en Cristo hay perdón y reconciliación para todo aquel que cree. Mi amigo, esa es la esencia del mensaje del Evangelio. Y una vez más te pregunto a ti que profesas ser cristiano, ¿tú entiendes eso? Porque si no es así, estás edificando una casa sobre la arena. Pero aún en el supuesto de que digas que en verdad comprendes todo esto, y que aún digas que has creído y has aceptado y has recibido a Cristo, todavía te preguntaría, ¿entiendes que la verdadera fe es una confianza que lleva a la obediencia? Porque sé que Él es quien dice que es, el Dios encarnado, y porque sé que por medio de su vida y de su muerte satisfizo por entero la justicia de Dios, yo descanso en Él y solo en Él para salvación. Eso es fe. Pero una vez descansamos en Cristo, si es con una verdadera fe, dejaremos de apoyarnos en nuestros propios criterios y comenzaremos a guiarnos por los criterios de Él. Comenzaremos a tener una lucha a muerte con nuestros propios deseos, porque deseamos hacer lo que Él manda y ordena, porque deseamos agradarle a Él. Alguien dirá, pastor, es que yo soy una persona más simple. Yo no tengo tiempo para pensar en todas esas cosas. Simplemente deseo experimentar el gozo y la paz que yo sé que tienen los cristianos. Mi amigo, Cristo dice que el hombre sabio y prudente cavó y ahondó, se detuvo a considerar sobre qué habría de edificar su casa. ¿Sabes por qué? Porque él no quería encontrarse al final de su vida con la triste realidad de que aunque profesaba ser cristiano, en verdad no tenía nada. Estos dos constructores de la parábola edificaron su casa. El texto no sugiere que las casas de ambos fueran muy distintas entre sí. Quizás por fuera eran muy parecidas. Ambos profesaban lo mismo. Creemos en Cristo. Yo no los veía aquí en la iglesia a los dos, al necio y al insensato. Vamos a cantar tal himno, vamos a cantar tal himno. Vamos a leer la Escritura, vamos a leer la Escritura. Los dos estaban aquí. Los dos decían creer en Cristo. Las casas parecían iguales. Pero había una gran diferencia en estas dos profesiones de fe. Diferencia que no se veía a simple vista, hermanos. Los cimientos de una casa no se ven. Podríamos pararnos ante dos casas recién construidas y no podríamos determinar por lo que se ve cuál de las dos posee el fundamento más sólido. No podríamos determinarlo. Hasta que llegue el momento de la prueba. Un fuerte temblor, un huracán o algo similar. Hermanos, ¿cuántas personas no hemos visto llegar a la iglesia, escuchar el mensaje del Evangelio y aceptarlo con tal ímpetu que cualquiera diría que con el paso de los años pocos cristianos igualarían a este hombre o a esta mujer en fervor y en celo? Y con ese mismo ímpetu con que vinieron, con ese mismo ímpetu se fueron. ¿Cuántos no hemos visto así? ¿Qué pasó? ¿No tomaron en serio las enseñanzas de Cristo? En Lucas capítulo 14, versículo 28 dice el Señor a aquellos que le seguían: porque ¿quién de vosotros queriendo edificar una torre
No se sienta primero y calcula los gastos a ver si tiene lo que necesita para acabarla. Debemos considerar el precio. Estas personas no calcularon el costo, solo vieron el gozo, la paz. Yo quiero ser cristiano, yo quiero estar entre esta gente. Pero no se detuvieron a poner un fundamento seguro y consecuentemente no resistieron la prueba. Y esto nos lleva a la segunda diferencia. ¿Cuál es la diferencia entre el sabio y el necio? Uno resistió la prueba y el otro no. Uno resistió la prueba y el otro no. Como hemos visto en la parábola, ambas edificaciones fueron probadas con diversas pruebas. Y personalmente, hermanos, pienso que puede resultar un tanto artificioso tratar de buscarle un significado a cada una de las figuras que aparece aquí. La lluvia significa esto, el río significa aquello otro y el viento aquello otro. Hermanos, yo creo que todas estas cosas nos hablan de lo mismo, la prueba de nuestra fe, la prueba de la genuinidad de nuestra profesión cristiana. ¿Tú dices ser cristiano? ¿Tú profesas creer en Cristo? Tarde o temprano, la genuinidad de tu profesión de fe será puesta a prueba. El cristianismo del hombre prudente es probado. El cristianismo supuesto del insensato también. Uno pasará la prueba y el otro no. Tarde o temprano, una de estas dos casas manifestará la debilidad de su fundamento al quedar destruida por completo. En algunos casos, la casa será destruida y arruinada en esta vida. Cuando vengan las pruebas, su supuesta relación con Cristo se desmoronará. Lucas capítulo 8, versículo 13. Lucas capítulo 8, versículo 13. Explicando la parábola del sembrador, algunas semillas que fueron sembradas en un lugar donde no había espacio para echar raíces, dice el Señor, los de sobre la piedra son los que habiendo oído, noten hermanos, oyen, reciben la palabra con gozo, pero estos no tienen raíces. Creen por algún tiempo y en el tiempo de la prueba se apartan. Hermanos, qué cuadro más patético. Estos creen por algún tiempo, dice el Señor, pero en el tiempo de la prueba se apartan. ¿Cuándo? Cuando llegan los ataques y persecuciones del mundo, las burlas y el rechazo por ser cristiano. Ah, tú también estás yendo a esa iglesia, te lavaron el cerebro, te cogieron de tonto, eres un necio. Y entonces esta persona que estaba en la iglesia de lo más tranquilo, comienza a pensar, ¿dónde me habré metido yo? No resisten la prueba, son demasiado cobardes. La Biblia dice claramente que los cobardes no entrarán en el reino de los cielos, que el reino de los cielos se hace fuerte y solo los violentos, los valientes lo arrebatan. Hay otros que no resisten el embate de sus propias pasiones. Sus propias pasiones se levantan con violencia en su alma no regenerada y no pueden resistir el embate de sus propios deseos. Otros encuentran su prueba dentro de los mismos que claman ser creyentes. Esos son sus pruebas. Llegan a la iglesia con una visión romántica de la fe cristiana. Esto es un paraíso. Aquí no hay chismes. Todo el mundo se lleva bien, todo el mundo se quiere, todo el mundo se ama. Yo he llegado a la antesala del cielo. Hasta que se entera de Bodia y Síntique, hasta que se entera de Demas, hasta que se entera incluso que Pablo y Bernabé tuvieron que separarse en un momento dado, porque no se pusieron de acuerdo.
Comienzan poco a poco a darse cuenta que la iglesia no es lo que él pensaba que era. Comienza a ver poco a poco que en el pueblo de Dios no todos son lo que dicen que son. Comienzan a ver que aún entre los que son cristianos sinceros y genuinos hay diversos grados de madurez. Comienza a ver actuando en los hermanos el pecado remanente. Y entonces comienza a ver un tropiezo aquí, un tropiezo allá. Y el que está deseoso por irse de cabeza al mundo, el que está deseoso por encontrar una buena excusa para abandonarlo todo, entonces también comienza a inventar tropiezos que no existen. Esto está lleno de hipócritas. Aquí nadie es. No, hermano, yo estoy diciendo que algunos no son, pero muchos sí son. Y aunque son imperfectos, están luchando con sus propias corrupciones. Están luchando con aquellas pasiones que combaten en sus miembros. Pero como este individuo no regenerado está loco por irse, qué buena excusa le da la iglesia. Y se van. Vinieron ríos, soplaron vientos, cayó la lluvia, y la casa no resistió. No resistió. Como dice Juan Carlos Rail, su religión lo abandona en la primera borrasca que le sobrevenga. Como un barco echado a pique sobre un banco de arena, servirá de escándalo a la iglesia, de burla a los incrédulos y de tormento a sí mismo. En el caso de otros, su ruina llegará el día del juicio. Es lo que enseñan los versículos 21 al 23. El asunto es, hermanos, que tarde o temprano, en esta vida o en la venidera, la casa caerá y será grande su ruina. Hermanos, ¿qué aprendemos de todo esto? Dos aplicaciones prácticas. Aprendemos en primer lugar que es de importancia capital que todos los que profesan la fe examinen con cuidado el fundamento de su profesión. ¿Qué aprendemos de nuestro texto? Lo que hemos estado viendo todos estos domingos. Que es de importancia capital, crucial, que todos los que profesan la fe, todos los que claman ser cristianos, todos los que han construido esta casa de su profesión de fe, examinen con cuidado el fundamento de su profesión. ¿He entendido yo realmente la esencia del mensaje del Evangelio? Yo digo creer. ¿Estoy manifestando en mi vida los frutos que emanan de la verdadera fe? Pero en segundo lugar aprendemos de nuestro texto que pocas cosas son más engañosas que ser un mero oidor de la palabra. ¿Qué aprendemos de nuestro texto? Que pocas cosas son más engañosas que ser un mero oidor de la palabra. Ezequiel capítulo 33, versículo 31 al 33. Ezequiel capítulo 33, versículo 31 al 33. El Señor está comisionando a Ezequiel que vaya y predique la palabra al pueblo. Dice ahora en el versículo 31 del capítulo 33, y vendrán a ti como viene el pueblo, y estarán delante de ti como pueblo mío, y oirán tus palabras, y no las pondrán por obra. Antes hacen halagos con sus bocas, y el corazón de ellos anda en pos de su avaricia. Y he aquí que tú eres a ellos como cantor de amores, hermoso de voz y que canta bien. Y oirán tus palabras, pero Ezequiel, no te engañes, no las pondrán por obras. Pero cuando ello viniere, y viene ya el juicio de Dios, sabrán que hubo profeta entre ellos. ¿Cómo vendrá este pueblo?
como si fueran pueblo de Dios. ¿Y por qué ellos se engañan a sí mismos de ese modo? Porque a ellos les encanta oír a Ezequiel predicando, y hasta lo halagan. Le dicen, profeta, qué buen sermón el de hoy. Óyeme, eso sí me llegó profundo. Pero cuando se iban a sus casas, ellos solamente estaban pensando en su bolsillo, porque eran personas avariciosas que amaban el mundo, que amaban los deleites, que amaban los placeres terrenales. Y Dios le dice, Ezequiel, no te engañes, ellos no aman mi palabra, porque oyen, te alaban, pero no hacen. Oyen, te alaban, pero no hacen. Mi amigo, tú dices ser cristiano. Tú dices estar seguro de que vas camino al cielo. Permíteme hacerte una pequeña pregunta. Mi amigo, ¿qué tú haces semana tras semana con esa palabra que escuchas desde este mismo púlpito semana tras semana? Alguien dijo una vez, parafraseando aquello de que David mató a sus 10,000 y Saúl a sus 1,000, alguien dijo una vez que la incredulidad abierta mató a sus 1,000, pero que la falsa profesión de fe mató a sus 10,000. El incrédulo que no está en ninguna iglesia en este día se sabe que es incrédulo. Mayor peligro tiene el que está aquí creyendo que es lo que no es. Mi amigo, tú que profesas ser cristiano, toma el sermón del monte. Toma el sermón del monte y examina tu vida a la luz de sus enseñanzas, porque Cristo dice, todo el que me oye estas palabras y las hace, es un hombre que está edificando su cristianismo sobre un cimiento seguro. Mi amigo, este es el perfil de un verdadero cristiano. El sermón del monte. Ahora noten, he dicho el perfil, no la foto. Yo estoy diciendo, este es el perfil de un verdadero cristiano, no la fotografía. Hay una diferencia entre un perfil y una foto. En una foto vemos la imagen perfecta de la persona fotografiada. Y lo cierto es que ninguna persona que ha vivido ni vivirá en este mundo ha sido ni será un reflejo perfecto del sermón del monte. Hay una sola persona que ha reflejado a la perfección todo lo que está enseñado en este sermón, el que lo predicó. Hay una sola persona en el mundo que es un reflejo perfecto de la enseñanza del sermón del monte, nuestro bendito y precioso Salvador Jesucristo. Pero se puede decir de ti que este, aunque imperfecto, es un perfil de tu carácter. Se puede decir de ti que es hacia esa meta que te diriges día tras día. Se puede decir de ti que estás luchando contra el orgullo y la soberbia de tu corazón porque quieres ser humilde de espíritu. Se puede decir de ti que estás luchando contra la ira, la impaciencia, la intolerancia porque quieres ser manso. Se puede decir de ti que cuando ves cómo fallas precisamente delante de este mismo texto, lloras tu pecado delante de Dios. Y que día tras día tienes que confesar tus pecados delante de Él porque te duele el haberle ofendido. Se puede decir de ti que tienes hambre y sed de justicia porque miras tu vida y dices, oh Señor, qué lejos estoy. Qué lejos estoy. Y tengo 5, 10, 15, 20 años en el camino de la fe, pero Señor, qué lejos estoy. Yo tengo hambre y sed de justicia. Yo quiero ser cada vez más santo, cada vez más humilde, cada vez más sensible, cada vez más manso. ¿Se puede decir eso de ti? Mi amigo, si la respuesta de tu conciencia es negativa, no tienes por qué quedarte sumido en la desesperación. Porque la invitación de Cristo sigue abierta para todos. Entrad por la puerta estrecha. Mi amigo, la puerta de la misericordia continúa abierta de par en par. Esa puerta, mi querido amigo, no se hizo para ser admirada. Esa puerta está allí para que miserables pecadores como tú o como yo entren por esa puerta. Esa es la puerta de la verdadera conversión, la puerta de la fe y del arrepentimiento. El que entrare por esa puerta será salvo, todos sus pecados serán perdonados y Dios
nuestro Dios, vendrá a ser su porción desde ahora y para toda la eternidad. Vamos a orar. Debe ser terrible, oh Señor, edificar una casa sobre un fundamento débil, creyendo que se es lo que no se es, y al final descubrir el engaño de su corazón. Por eso te suplicamos a ti, oh Padre bendito, tú que has traído tu palabra en esta mañana, que tú ilumines los corazones de todos nosotros, para que podamos ahora con esta luz que hemos recibido examinar con cuidado el fundamento de nuestra profesión de fe, para que no seamos, oh Dios, como aquellos que claman Señor, Señor, pero sus corazones están lejos de ti. Padre bendito, si alguno en esta mañana aquí al examinar su fundamento se da cuenta que ha estado edificando en la arena, oh Dios, no permitas que quede sumido en la desesperación. Permite tú, oh Padre, abre sus ojos para que vea que la puerta de la misericordia está abierta de par en par. Oh Padre, que muchos puedan entrar hoy por esa puerta. Te pedimos que tú hagas una obra poderosa de tu Espíritu, una obra eficaz. Oh Padre, concédenos el gozo de poder compartir la alegría de los ángeles en los cielos cuando un pecador se arrepiente. Te alabamos, oh Padre, por tu palabra. Bendecimos tu nombre. En el nombre de Jesús. Amén.